pues la conferencia es sobre centros de escritura. Ahorita mencionaré algunas cosas de centros y programa, pero me voy a enfocar en centros de escritura. Los centros de escritura buscan el desarrollo y el fortalecimiento de estas prácticas académicas. Y entonces fíjense ustedes que cuando hablamos de desarrollo, de fortalecimiento, no estamos hablando de mejoramiento. Mejoramiento implica déficit y eso es lo que hablábamos aquí al comienzo. Entonces, una persona que sea un escritor más o menos competente, que se desempeñe con suficiencia, siempre puede mejorar sus prácticas y eso es hacia donde apuntan los centros de escritura. Por eso no es el lugar para los malos escritores. Básicamente se hacen tutorías, ¿sí? Los centros de escritura pueden hacer muchas cosas, pero lo que sí o sí deben hacer son las tutorías y principalmente son tutorías entre pares, en la mayoría de los casos por parte de estudiantes, pero también por parte de profesores en un rol de pares. Están enfocados en desarrollar las habilidades del escritor, más que en producir el texto perfecto, más que en corregir, más que en aspectos de forma. De lo que se trata es que la persona que acuda a una tutoría comprenda y apropie lo que necesita para mejorar sus habilidades de escritor. Se trata de un ambiente de trabajo colaborativo porque aquí estamos hablando de entre pares y les decía, entre pares puede ser un profesor que tenga 20 años más que el estudiante, pero en el rol de pares realmente no es un rol de profesor en el que esto está mediado, aunque sea tácitamente, por procesos de evaluación o de validación. En los centros de escritura se promueve un ambiente de trabajo colaborativo que auténticamente apunta al desarrollo de estas competencias. Ha hecho carrera en Latinoamérica un término que propuse en 2014, que no es un término científico, pero en ese entonces, en este artículo, hablé de que el corazón de los centros de escritura son las tutorías. Y como les decía, un centro de escritura puede hacer talleres, puede hacer materiales educativos, puede hacer muchísimas cosas, pero si no hace tutorías, es otra cosa distinta a un centro de escritura. Si ustedes quieren profundizar más sobre la noción de centros de escritura, tengo este artículo en el que desarrollo el concepto a partir de lo que se habla en las tutorías, a partir de este discurso pedagógico que ocurre en las tutorías, muestro un poco qué son los centros de escritura. A nivel de las teorías, perdón, es importante señalar aquí que existen distintas concepciones sobre lectura y escritura. Voy a señalar algunas de las más importantes. La escritura es una competencia a desarrollar, a adquirir para cualquier estudiante en un ámbito como este, el ámbito académico, que requiere, entre otros saberes, el de la escritura con independencia de la disciplina. La concepción de la herramienta. Se asume el trabajo de este centro como una herramienta que ayuda a que los estudiantes superen las barreras de la escritura académica que imponen las culturas escritas de las disciplinas con sus formas discursivas. Y la importancia y el lugar que se le da a los textos. Uno puede hablar mucho de los contenidos, pero en la clase, a la hora de elaborar un texto, ahí se ve si no solo son capaces de repetirte los conceptos, sino desarrollarlos con sus propias palabras, que logren una traducción de texto. Fíjense que son concepciones muy diversas y eso lo señalaba hace un ratico de esta diversidad de fundamentaciones y aquí lo podemos ver. En cuanto a las prácticas, hablemos ahora de estas prácticas. De los servicios que se ofrecen, hay un buen número de programas que se ocupan de estos cursos de escritura de primer año, de primer semestre. Se ofrece muchísimo apoyo docente de muchas formas, pero sí es una práctica que además es muy, muy latinoamericana.
hay apoyo a los cursos disciplinares un poco por el lado de la escritura a través del currículo, más o menos, pero con muchas diferencias. Hay 7 de estos programas que ofrecen cursos de escritura para posgrados, pero en el momento de la investigación no existía un posgrado en Latinoamérica que se ocupara de la enseñanza de la escritura específicamente, de la escritura académica. De los programas de los 27, 16 manifiestan tener centro de escritura. Por razones de tiempo no lo muestro, pero las denominaciones no correspondían. Algunos declaraban ser centro de escritura y al revisar las prácticas correspondía más a la definición que les mostré de programa de escritura. Se ofrecen monitores o tutores que apoyan las asignaturas, que van y hacen presencia en las asignaturas, y eso también es un servicio que los caracteriza. Y además hay cursos de escritura distintos a estos cursos básicos: escritura de artículos científicos, escritura para administración, etcétera. Un poquito aquí una gráfica de tipología de servicios. Como les decía, es un predominio, y esto ya es un rasgo identitario latinoamericano, este tema del apoyo a los docentes. Esto aparece en buena parte. Fíjense que están también los centros de escritura. En esta tipología es importante señalar que, por ejemplo, un centro de escritura puede hacer también talleres de formación docente. No se excluyen entre sí las prácticas. Y la mayoría de los programas se ocupan de toda la población académica, mientras que unos pocos programas se reducen a una facultad específica, ¿sí? Los que se ocupan de toda la comunidad pueden tener estudiantes de pregrado y posgrado, o solo pregrado, y algunos incluyen también profesores o colaboradores, y algunos, muy pocos, a público externo. Entonces tenemos una cobertura igualmente variada. Hablemos como la práctica central de los centros de escritura, las tutorías, que, como les decía, en Latinoamérica además tienen como sus propios rasgos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En América Latina nosotros somos súper conversadores. El saludo se nos toma un tiempo. Sería muy difícil pensar en un centro de escritura latino que ofrezca tutorías de 20 minutos o tutorías de media hora. A nosotros se nos van 15 minutos saludando. Entonces, esto ya también es un rasgo identitario. O sea, les puse como el ejemplo más sencillo, pero hay rasgos que son muy propios, incluso a nivel regional. Principalmente los centros de escritura se ocupan de este trabajo entre pares, y lo que predomina son tutorías entre pares en las que hay estudiantes de pregrado que se forman, que tienen unas habilidades que se destacan y que se forman para acompañar la escritura de sus compañeros. Y esto, mírenlo en este testimonio de un tutor. Al tratarse de estudiante a estudiante al que yo le ofrezco la tutoría, se siente en la libertad de traer sus dudas, de hablarme en su mismo idioma y no tan formal como lo haría con un profesor. Y yo siempre trato de familiarizarme con su carrera. Entonces, esto se logra de una manera mucho más efectiva cuando son pares académicos. Y precisamente por eso yo creo que esto ha incidido en que los mismos directivos académicos vean esto como una opción favorable. Bien, aquí quiero hablar de algo. Los centros de escritura propenden por el desarrollo de la autonomía por parte del escritor. Es decir, una persona que acude al centro de escritura y desarrolla sus habilidades, se supone que va a desarrollar autonomía para poder luego escribir en otro contexto. Y esta autonomía a su vez le da conciencia crítica, ser autocrítico de qué tengo que mejorar, qué cosas puedo cambiar, pero también conciencia crítica. Y esta conciencia crítica
que estos autores, Bawarchi y Pelowski, proponen, que es hacia donde debe orientarse los centros de escritura, también es el tipo de conciencia que deberían desarrollar los directores para comprender el alcance que puedan darle estas prácticas. Es decir, no enfocarnos únicamente en la tutoría, en el recurso, en la página, en el hacer, en la estadística, sino ampliar un poco, ser críticos. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está bien? Dejar de simplemente asumir que porque lo hacemos nosotros está bien hecho, sino ser autocríticos. Y esto lo pueden encontrar en este texto que les recomiendo, en el que a partir de la categoría o de la teoría del poscolonialismo se revisa un poco esta noción de centros de escritura.